magistrado de la Corte Nacional de Justicia. Muchas gracias. Solicito permiso para permanecer de pie. Por supuesto. Y, por favor, yo creo que estamos a una distancia prudencial para quitarme la mascarilla, por favor. No se puede. Perdón, es que como estamos sí a una distancia. Estimado postulante, señor veedor, tribunal, por el momento se está grabando tanto a través de en vivo y a través de esta máquina donde quedará registrado toda su ponencia. Posteriormente se subirá el video de su exposición y por el momento no se transmite como audio, tan solo es la constancia. Compañero, y nos retiramos para que pueda continuar. Muchas gracias. Doctora, antes de iniciar, les quiero dar unas indicaciones. Antes de nada, les quiero presentar al tribunal que es el evaluador, presidido por el doctor Bermúdez, coronel Oscar Eduardo, el doctor García Gaibor Jaime Fernando y como secretario el doctor Zacasari Ucapiña Giovanni. Doctora, usted va a tener 15 minutos para la defensa de cada caso que se le ha soltado previamente. El cronómetro iniciará en 0 y usted automáticamente podrá iniciar con su evaluación. Una vez finalizados los 15 minutos, me permitirá ingresar nuevamente y le recordaré que le quedan 2 minutos para concluir los 15. Y asimismo iniciaremos el caso 2, iniciando el cronómetro en 0. Si tiene alguna pregunta, doctora, igualmente tiene la pizarra para que si necesita hacer alguna explicación, tiene a su mano derecha los marcadores y el borrador. En ese sentido, si estamos todos listos, podemos arrancar con Gracias. Entonces, estamos dispuestos, por favor. ¿Ya? Doctora, inicia el 0, señor veedor, inicia el 0. Muy bien. En el primer caso, el tema importante aquí es dilucidar, en primer lugar, si es que en realidad, de conformidad con la acusación del casacionista, existe falta de aplicación del artículo 103 del COGEP. Esto es la ilegitimidad de personería, ¿no? Y también si es que efectivamente no se ha aplicado el artículo 44 de la ley notarial. Estos son los temas que se llevan a la Corte Nacional para su decisión. Al respecto, debo mencionar que la Gaceta Judicial 2 del año 2016, en ella la Corte hace una distinción entre lo que es la legitimación ad causam y la legitimación ad processum. Bien, la ilegitimidad de personería y la falta de legítimo contradictor, siendo la ilegitimidad de personería, por cierto, una de las causales, como bien ha esgrimido el casacionista, la que acarrea la nulidad por omisión de solemnidad sustancial. Sin embargo, la falta de legítimo contradictor, en cambio, nos lleva a la desestimación de la demanda. ¿Por qué? Porque son dos cosas distintas, ¿verdad? Porque la falta de legítimo contradictor significa que, entre otras cosas, como en el caso propuesto, no han acudido a la litis todos los sujetos llamados a ella. Muy bien, en este caso, fíjense, es de notar que no se ha citado al notario público. Una de las prohibiciones del notario público constantes en el artículo 20, numeral 4, es otorgar escrituras simuladas a sabiendas, ¿verdad? Y aquí justamente la acusación es que esta persona no ha otorgado esas escrituras. ¿Qué es lo que nos trae el 44? El 44 nos dice, ¿verdad?, que esta omisión acarrea la nulidad de la escritura pública y también trae consigo la destitución del notario, ¿verdad? Ahora, hay que notar aquí algo sumamente importante, ¿verdad? Que sin embargo, lo que existe es una inepta conformación del litis consorcio. Al no citársele al notario, ¿verdad?, y
al efectivamente declarar la nulidad del contrato y no como el artículo 44 lo ha dispuesto, efectivamente, ¿no?, se ha cometido, ¿no?, una infracción conforme a la causal 3. No se decidió lo que la parte había, lo que el apelante había decidido, lo que el apelante había solicitado. La Corte Provincial declaró la nulidad del contrato, mas no como está previsto en el 44 de la ley notarial, la nulidad de la escritura pública. Pero ¿qué pasó al no contarse con el notario? Cuando no se ha contado con el notario, realmente, habiendo cuenta la sanción que establece el artículo 44, que dice, si el notario, de conformidad con el 20, numeral 3 y 4, ¿no?, y la que nos referimos es la del 4, ¿no?, otorga escrituras públicas simuladas a sabiendas, no solamente que acarrea la nulidad de la escritura, sino la destitución del notario. Con lo cual, evidentemente, estamos ante la vulneración de un derecho. Además, lógicamente, ante una falta de saneamiento, ¿verdad?, del proceso. Con lo cual, efectivamente, correspondería, ¿no?, dictar una sentencia, ¿no?, inhibitoria por falta de conformación del litis consorcio pasivo, pues el notario debió haber sido llamado a defenderse. Entonces, esta pues en pocas sería la resolución. No nos olvidemos cuál es, ¿verdad?, la característica de la casación. La casación es un recurso formal y extraordinario, sometido a causales específicas, con un control de admisibilidad estricto, pese a que la Corte Nacional, en su resolución generalmente obligatoria 7 del año 2017, ¿no?, establece que no solamente tiene una función nomofiláctica, como expuso el maestro Santiago Andrade, ¿verdad?, que es también la uniformidad de la jurisprudencia, el control de lo que los juzgadores de instancia deciden, sino que también tiene que ver con la tutela judicial efectiva a la luz de los postulados, de nuestra Constitución de la República. Incluso, recordemos que la última resolución generalmente obligatoria de la casación, ¿no?, que fue dictada en el año 2019, a partir de las reformas de junio del 2019, manifiesta que los conjueces también tendrán que examinar sobre la procedencia y sobre la legitimidad, ¿verdad? Es decir, quién ha recibido agravio. En el caso, pues sí, la señora se considera agraviada. Sin embargo, es adecuado, tiene que ver con el control, ¿no?, permitir que no se haya contado con una parte integrante del litis consorcio pasivo. El notario, en orden al artículo 44, en concordancia con el 20, numeral 4 de esa misma ley notarial, debía ser llamado. Sí, es verdad que el casacionista, ¿verdad?, está confundiendo la ilegitimidad de personería con la falta de legítimo contradictor, como acabo de citar esta jurisprudencia de la Gaceta Judicial. Sin embargo, ¿verdad?, es importante tener esto en cuenta. No se puede fallar sobre el fondo cuando falta uno de los llamados por la ley a contradecir una demanda. No sé si todavía tengo tiempo. Sí, todavía tiene 7 minutos. Perfecto. Muy bien. Entonces, en cuanto
a las causales, ¿verdad? A la tercera, efectivamente, ¿qué es lo que no se ha resuelto? Los señores, ¿no? Los señores jueces de segunda instancia, ¿no? Efectivamente, ¿qué no han resuelto? No han resuelto, en primer lugar, ¿no? No solamente se han pasado por alto que el proceso no estuvo saneado, obligación fundamental y primordial de todo juez, al tenor del 153, ¿verdad? No se han dado cuenta. En segundo lugar, hay una disposición expresa. La disposición expresa está en la ley notarial, y la ley notarial tiene una prescripción específica. Tiene una prescripción específica, y habiéndose pedido nulidad de la escritura pública, ¿verdad? Le han dado nulidad del contrato. Hay resolución sobre lo que no se ha pedido, así es. Efectivamente, ¿tenemos un vicio de congruencia allí? Sí, lo tenemos. Pero sin embargo, a pesar de todo eso, como acabo de decirlo, no se puede resolver del fondo. No se puede resolver del fondo porque dicha sentencia, al no contar con el litis consorcio obligatorio, porque es que eso lo establece la ley, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Tendríamos una sentencia inoponible ¿a quién? Al notario, que no ha podido defenderse. Por lo tanto, si bien es cierto, no hay falta de aplicación del 107.3 porque se refiere a la ilegitimidad de personería y no a la falta de legítimo contradictor, que como acabo de mencionar son cosas distintas. En cambio, hay lugar, ¿verdad?, a la causal 3. Pero sin embargo, no se puede resolver del fondo. No se puede resolver del fondo, ¿por qué? Porque falta un integrante obligatorio de esa litis consorcio. Por lo tanto, esta sentencia va a casar la sentencia, pero a negar la demanda por falta de legítimo contradictor. Esta sería la decisión del Tribunal de Casación que pues yo daría en mi calidad de ponente. Concluye ya el primer caso. Sí, concluye el primer caso. Entonces, para efectos de que nos ayude con nuevamente, el doctora, segundo caso. el segundo caso empieza en 0 el cronómetro. Si está lista en este momento, arrancamos. Muy bien. Por favor, gracias. Sí. Gracias. En el segundo tema, aquí se acusa lo siguiente, de una indebida aplicación del artículo 208 del COGEP y una errónea interpretación del artículo 1717 del Código Civil. Bien, más allá del asunto técnico que estamos hablando, ¿verdad?, de dos normas, 208 y 1717, que se refiere a la oponibilidad, ¿no?, que una escritura pública puede hacer en contra de los declarantes o del notario, ¿no? Más allá que estamos hablando de normas que se corresponden, ¿no?, y que por lo tanto, pues, o hay indebida aplicación o hay errónea interpretación, ¿verdad? Sin embargo, entiendo yo que al haber pasado, ¿verdad?, el primer filtro, efectivamente el conjuez quien ha calificado, ha admitido estas dos vulneraciones. Aquí debemos tener en cuenta varias cosas. La casacionista pide la resolución de un contrato de compra-venta de un inmueble, ¿no?, por cierto, otorgado por escritura pública, por cuanto, entre otras cosas, en lo principal, dice que no se le ha pagado el precio, ¿verdad? Por lo tanto, pues dice ella, hay lugar a la resolución del contrato de compra-venta. Así dice, muy bien. Sin embargo,
la Corte ha desestimado este cargo porque en la propia escritura, en el propio instrumento público, hay una cláusula en la cual consta haberse pagado el precio pactado en moneda corriente y de curso legal, siendo aceptado por la parte. Por lo tanto, habiéndose efectuado el pago, ¿verdad? Y mediante escritura pública, pues se entiende que el negocio está realizado, ¿no? La escritura se ha inscrito y se ha pagado el precio y pues ya no habría nada que reclamar. ¿Qué es lo que dice la casacionista? Que se ha aplicado indebidamente el artículo 208 del COGEP, que se corresponde al 1717, ¿no? En el cual se establece claramente que todo aquello que los declarantes en una escritura pública, todas aquellas declaraciones, pactos que se realicen ante el notario público, ¿no? Cierto es que no son oponibles al notario en cuanto a la veracidad de esas afirmaciones, pero a quienes obligan a quienes hacen esta declaración, ¿verdad? Es decir, si yo afirmo que he recibido el precio, es porque yo lo he hecho, ¿verdad? Yo estoy admitiendo haber recibido el precio. Muy bien, entonces ella dice que ella funda su... Ella funda su recurso en la causal cuarta, que tiene que ver con la errónea interpretación de los preceptos aplicables a la valoración de la prueba, ¿verdad? Dice que el tribunal no debió haber aplicado esta prueba que consiste en la escritura pública. ¿Por qué? Porque dice ella, pues, que ella ha evacuado prueba testimonial, ¿verdad? Prueba testimonial que efectivamente acredita la falta de pago del precio. Eso es lo que ella dice. Es decir, es cierto que el COGEP, hoy por hoy, a diferencia de nuestro antiguo CPC que obligaba al juez, ¿verdad?, a expresar la valoración de todas las pruebas producidas, el COGEP, muy al contrario, ¿qué es lo que dice? Dice, el juez solamente está obligado a emitir la valoración de aquellas pruebas que le hayan servido para su convencimiento, ¿no? En sí, el tribunal no hace una infracción al no haber valorado esta prueba de testigos primariamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la casación ciertamente no puede volver a valorar prueba, excepto si es que se casa la sentencia por esta causal, entre otras, y se dicta otra de mérito, ¿verdad? Corrigiendo el hierro, y allí sí pasa a valorarlas. Esta ciertamente no es una actividad nueva, ya se lo hacía en la Corte del año 2000. Es importante recordar que las sentencias de la primera sala de la ex Corte Suprema de Justicia así procedían. Muy bien, a todo esto es importantísimo tener en cuenta que si bien es cierto que ambas pruebas pueden haberse evacuado, ambas pruebas existe acaso una falta de aplicación de un precepto aplicable a la valoración de la prueba al no valorar prueba testimonial. Recordemos, la prueba, según el COGEP, tiene que ser pertinente, conducente y útil, ¿verdad? Es cierto que este filtro se ejerce
¿verdad? Se ejerce en primera instancia primariamente, ¿verdad? Y con limitaciones en la segunda instancia, en los casos que el 258 nos franquea, ¿verdad? Cierto. Sin embargo, ¿verdad? A pesar de que el COGEP contiene aquellas normas y aquellos preceptos, aquellos principios, de valoración de pruebas, también es cierto que también en nuestro Código Civil hay normas, ¿verdad?, que nos orientan de ese respecto. Vale la pena citar el artículo 1727 del Código Civil. ¿Qué nos dice el 1727 del Código Civil? Toda deuda, toda obligación de más de $80, y el caso lo es, la obligación es de $60.000, de más de $80, no puede probarse por testigos. Cierto es que tal hierro debió haberse advertido en el momento de la admisibilidad probatoria, pero sin embargo no puede el casacionista solicitar al tribunal que haga, ¿verdad?, que haga primero una nueva valoración de prueba, y segundo, no puede alegar como fundamento de su casación que al no tomar en cuenta la declaración de sus testigos, el tribunal ha omitido aplicar un precepto aplicable a la valoración probatoria. Por lo cual, una vez más, vuelvo a repetir, la casación, si es verdad, que tiende al control de la legalidad, o como ha dicho la Corte Nacional de Justicia, y por cierto, es un tema bastante discutido, porque lo de la tutela judicial efectiva parecería, en mi modesta opinión, ¿verdad?, que nos abre una puerta a la subsanación de oficio de aquellas cosas, de aquellos hierros que realmente resultan groseros y que tienen que ver con la validez de un procedimiento. No nos olvidemos para qué sirven los procesos. Los procesos judiciales sirven para resolver conflictos de la sociedad, y esas resoluciones tienen que ser eficaces. Tienen que ser no solamente ajustadas a derecho, a la jurisprudencia, a la doctrina, no solamente eso, sino que también tienen que ser eficaces, tienen que tener un efecto útil para la sociedad, pues esa es la misión de los jueces. Muy bien, en este caso, al haber prescripción expresa, 1727, sí puede ser que los testigos no estuvieran incursos en ninguna de los impedimentos del artículo 189 del COGEP, ¿no?, que impiden ser testigos. Puede ser que los testigos efectivamente no hayan podido, ¿verdad?, en el contrainterrogatorio no hayan podido desacreditar sus afirmaciones. Puede ser incluso que ni siquiera haya habido contrainterrogatorio. También puede ser. Sin embargo, esta prueba presta eficacia. Ha cometido entonces un hierro el tribunal al no tomar en cuenta esta prueba testimonial. No, señores, no, distinguidos miembros del tribunal, no lo ha hecho. Y no lo ha hecho, ¿por qué? Porque, porque de conformidad con el artículo 1727, esta obligación, ¿verdad?, esta existencia de esta obligación que la casacionista dice insoluta, ¿verdad?, no se puede probar de esta forma, con lo cual, ¿verdad?, no nos olvidemos, estamos ante un instrumento público, una declaración hecha ante un instrumento público, ¿no? Un instrumento público que debe ser anulado solamente por causas legales, debe ser anulado mediante declaración judicial.
que puede ser, sí, puede ser aclarado, en fin, digamos, pero, ¿no? Una vez efectuada la declaración ante el notario, si bien la declaración no es oponible al notario, el notario da cuenta que se encuentran las partes, ¿verdad? Y que efectivamente sean las partes que sean capaces, que se hayan pagado los impuestos, ¿verdad? Pero no tiene que ver con las declaraciones. Quienes tienen que ver y a quienes son oponibles son a las partes. Por esta razón, el Tribunal de Casación niega los cargos efectuados en contra de la sentencia y confirma, no casa la sentencia de la dictada por la Corte, la Sala de la Corte Provincial de Justicia. Esta sería la decisión. Gracias, doctora. Seguramente los señores miembros del tribunal harán preguntas, obviamente, sobre los casos que usted ha defendido, y pues esperamos que el doctor Sacasario, usted, a hacer algunas preguntas, pues le rogamos hacer. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? Para empezar, para que nos quede claro, su posición respecto al primer caso es de que se trata de una causa en donde, por el acto de proposición, se discutió la nulidad de contrato de compraventa o la nulidad de una escritura que contiene un contrato de compraventa. Para que quede claro, yo lo tengo claro. Así es. Eso fue lo que pidió digamos, la casacionista, la nulidad de la escritura pública, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que ella dice? Que ella no firmó esa escritura. Y tanto es así que uno de los cargos, es lo que dice, ¿verdad? Que el tribunal ha declarado la nulidad del contrato y no la nulidad de la escritura pública como correspondía, y eso fue lo que ella había pedido. Ok. Esto es importante porque de los hechos, el primer párrafo de los hechos del caso propuesto a usted le dice claramente que en proceso de conocimiento demandó el señor XX la declaración de nulidad absoluta de contrato de compraventa. Mi preocupación apunta a que obvio y evidentemente en la casación se utiliza un cargo vinculado a la nulidad de una escritura pública que contiene un contrato de compraventa, así es. Que es otro caso. Pero el caso, que quede claro, es propuesto por nulidad absoluta de contrato. Y en este supuesto, la participación, la vinculación como parte procesal del notario, no es procesalmente un hecho que debía suceder, porque aquel solamente debía intervenir como legitimado pasivo en el caso de que la demanda, el acto de proposición, haya sido nulidad de escritura pública que contiene contrato de compraventa. Lo otro, usted se ha referido al artículo 40 de la ley notarial 44 en relación con el artículo 20 numeral 4. Sí, y ha insistido en un tema bastante agradable en el país, a la simulación. ¿Por qué usted le asimila la firma no correspondiente supuestamente a uno de los suscriptores de ese contrato contenido en escritura pública como simulación y no a falsedad? Porque es deber del notario asegurarse que los intervinientes, quienes firman, ¿verdad?, sean las personas que dicen ser.
Fíjense, ese es uno de los puntos realmente álgidos de la función notarial. Y es tan álgido la función notarial que hoy por hoy, si usted se da cuenta, en toda escritura de compra-venta, el notario hace imponer la huella del dedo pulgar, ¿no? Y toma, incluso algunos toman fotografía y video de las personas que están otorgando estas escrituras públicas, ¿no? Y más aún cuando son, en este caso, traslaticias de dominio, ¿no? ¿Qué nos puede usted indicar respecto a la simulación como figura jurídica contenida en nuestra legislación privada para casos como estos? Bien, la simulación, ¿no?, tiene que ver con el hecho que una persona asuma, por ejemplo, una identidad que no tiene, se haga pasar por otra, ¿verdad? Y en este caso, concretamente, firme, ¿no?, haciéndose pasar por una persona que evidentemente no lo es. Y claro, aquí ha habido una omisión del notario para efectivamente cumplir con uno de sus deberes, porque, a ver, el notario tiene la obligación no solamente de comprobar que se han pagado los impuestos, sino también que efectivamente las personas que concurran a la firma a otorgar, ¿no?, estos instrumentos públicos sean efectivamente quienes dicen ser. La simulación, si yo ensayo una pequeña definición y digo es la representación en un instrumento público o privado de algo que no existe en la realidad, apuntaría a lo que usted nos acaba de comentar en este instante respecto a la falta a la firma no correspondiente al suscriptor en la escritura pública. Pues si bien es cierto que en algunos fallos la ex Corte Suprema, ¿verdad?, hizo ¿cómo se dice?, esta distinción, ¿verdad? También es cierto, ¿verdad?, que hay otros fallos en los cuales la Corte advierte, ¿no?, que el notario no tomó esa prevención, permitiendo, no solamente, ¿verdad?, la simulación es por decirle, yo hago una compra-venta y no es una compra-venta sino una donación, sino también tiene que ver con la identidad de las personas que concurren a la suscripción del acto. Ok, yo en este caso no tengo más interrogantes. Gracias. Doctor García. Muchísimas gracias. Por favor. Señor presidente, gracias. Háblenos de la tradición, doctora. Bien. La tradición es un modo de transmitir el dominio por el cual una persona llamada tradente, ¿no?, entrega una cosa a otra persona llamada adquirente, ¿verdad?, con el ánimo de entregarla y que efectivamente esa persona se haga dueña, pues, de lo que se le ha entregado. ¿Por qué usted ha usado un término que es propio de la sucesión? ¿Qué término usó? Que es propio de la sucesión. Que es propio de la sucesión. ¿Qué es la sucesión? Bien, la sucesión por causa de muerte es un modo de adquirir el dominio por el cual quienes están llamados a suceder al de cuyos, al causante, a la persona que ya no está, ¿verdad?, suceden al causante en sus derechos y obligaciones sobre aquellos bienes que pertenecen a la masa hereditaria. Suceder, suceden, suceder. 3 veces ha repetido suceder. ¿No tiene otros vocablos en su...? Bueno, puede ser heredar, puede ser... ¿El legatario hereda? El legatario no. El legatario no es... Bueno, el legatario, excepto, vamos a suponerse, puede ser legatario y heredero. Por ejemplo, ¿qué tal si yo dejo la puerta de libre disposición, por ejemplo? ¿No? O, por ejemplo, ¿qué tal si yo
puedo mejorar a mis descendientes. Si usted deja la cuarta de libre disposición o deja la cuarta de mejoras a su descendiente, ¿ha hecho un legado o ha hecho una herencia? Es un legado porque es parte Muchas de gracias, la señor presidente. Gracias. Buenos días. Doctora, para el primer caso, es decir, en cuanto a la petición que hizo el demandante de la declaratoria de nulidad absoluta de contrato, usted encuentra necesario, imprescindible, la conformación del litisconsorcio con la concurrencia del notario. Sí, y discúlpeme, doctor, yo he leído algunas sentencias de la Corte, pues yo fui jueza civil algunos años, y entre esas me llamó la atención una sentencia suya, cierto voto salvado, que concluía aquello, ¿no? Fíjese qué cosa, recuerdo entre muchas de las sentencias que usted había dictado, recuerdo esa particularmente porque ese voto salvado me pareció a mí muy interesante, ¿no? Teniendo en cuenta la resolución, la 7 del 2017, sobre la resolución del recurso de casación. Efectivamente, no podemos pasar por alto digamos, un requisito tan importante como es la conformación del litisconsorcio. Ajá, pero y a eso ya apuntó el doctor Giovanni Casari, inclusive poniendo de resalto que la demanda concretamente se refiere a declaración de nulidad absoluta de contrato de contrario. No se demandó la nulidad de escritura pública. Entonces, para los dos eventos es de trascendencia para efectos de decidir aquí en casación si existe o no la falta de legitimación en causa por no contarse con el notario para el evento de tratarse de nulidad de escritura pública. Bueno, es importante tener en cuenta que la primera sala de la ex Corte Suprema de Justicia, la del año 2000, siempre consideró, tanto en la nulidad del contrato como en la nulidad de la escritura pública, ¿verdad?, contar con el notario que había, pues, ante quien se habían otorgado esas escrituras. Y esto sí quiero hacerlo notar porque lo recuerdo particularmente, nosotros estábamos en la especialización y uno de nuestros docentes era el doctor Santiago Andrade, que justamente manifestaba que en los dos casos es importante y necesario que el notario concurra. Yo siempre sigo puntualizando que para este evento, para este primer evento, que al tratarse de nulidad absoluta de contrato, y a eso reitero, insistiendo, usted juzga al resolver que se trata de un litisconsorcio pasivo necesario. Sí, una falta de litisconsorcio. Gracias. Y respecto al otro caso, recordemos que la demanda es por resolución contractual por falta de pago del precio. Usted apuntó de que consta de la declaración de la escritura pública de que recibió
el precio y que obviamente esa prueba hace eficacia contra los otorgantes. En este punto, la casacionista se fundamenta en el caso 4 del artículo 268 del COGEP. La valoración de la prueba. Es decir, la prueba no fue valorada debidamente, se omitió valorarla o se inventó prueba en el tribunal. Entonces, casos de invención probatoria, de preterición probatoria. Bien, el hecho es de que aduce el casacionista, que la indebida aplicación del artículo 208 del COGEP condujo a la errónea aplicación del artículo 1717 del Código Civil. En los términos como está planteado el recurso, encontramos que la casacionista pretende, primeramente, una violación directa de norma procesal y, por supuesto, complementándola como efecto de esa primera vulneración de norma procesal, la consecuente violación indirecta de norma sustantiva y, en este caso concreto, por errónea aplicación. El artículo 1717 del Código Civil, ¿usted considera que es una norma de derecho sustancial? Bueno, a ver, nuestro Código Civil todavía contiene no solamente derecho sustantivo, y eso desde hace mucho tiempo, ¿no? Fijémonos que, por ejemplo, contiene todavía normas de procedimiento. Tal caso es la partición, por ejemplo. La partición nosotros la encontramos en nuestro tercer libro, todavía, ¿verdad? Y es más, no tenemos disposición en el COGEP, con lo cual existen normas todavía, ¿verdad?, de procedimiento. Ahora, lo que la casacionista efectivamente dice es que el 1717 es una norma sustantiva y la infracción a esta norma, ¿no?, que es la del 208, que se refiere a la valoración de la prueba documental, a las declaraciones que se hacen en un instrumento público, ¿no? La una la asimila como una norma de valoración probatoria y la otra como una norma sustantiva. Bien, ese cargo realmente, pues, como yo anoté, las dos normas casi se corresponden. Si nosotros miramos y observamos la redacción, pues casi se han correspondido. Con lo cual, pues, no es ciertamente una norma que establece cómo debe entenderse, ¿no?, las declaraciones, ¿verdad? En sentido estricto, el 1717 del Código Civil no debería entenderse como sustantiva, ¿no? Pero, pues, consta, pues sí, en el Código Civil que nosotros entendemos, ¿verdad?, como un cuerpo sustantivo frente al COGEP, que es adjetivo. Bueno, ¿y la consecuencia cuál sería? Sí. Bueno, la consecuencia... Sí, no es norma sustancial. Y a propósito, ¿cuáles son las normas sustanciales? Las normas sustantivas. Bien, las normas sustantivas, por ejemplo, son las que, pues no tengo en este momento aquí, pero pues las normas sustantivas son aquellas que definen las situaciones jurídicas, ¿verdad? Que definen, por ejemplo, ¿no?, lo que son los bienes, lo que son los contratos, lo que son las relaciones de familia, ¿verdad? Aquellos conceptos y aquellas situaciones que norman la vida jurídica de la sociedad, ¿no? En cambio, las adjetivas, nos ilustran sobre el modo, ¿no?, los procedimientos a seguir, ¿no?, con la finalidad de hacer posible, ¿no?, de
de aplicar las sustantivas en la resolución de estos conflictos. Bueno, esa concepción suya sobre las normas sustantivas de derecho son absolutamente una concepción amplísima, pero en concreto la norma sustantiva crea, declara, modifica, extingue derechos. Lo que dice la Por eso es que la norma trae una hipótesis y un resultado. Una hipótesis normativa. Y en el evento del hecho que se discute en el pleito, encaja en la norma, entonces el juez lo que hace es subsumir adecuadamente y declarar el exacto. derecho. Entonces, sobre el mismo punto, el 1717 que invoca el recurrente, usted nos indica que no es una norma de derecho sustancial. No, a ver, lo que sucede es que el 1717, al igual que el 208, establece la consecuencia, cómo ha de entenderse, ¿verdad?, aquella declaración que una persona realiza en un instrumento público, ¿verdad?, que es un modo que es una forma de entender cómo es que se le va a dar, ¿no?, sentido a esa declaración de la prueba documental, en este caso, que sí, consta usted en ya un nos instrumento explicó público. que no correspondía contradecirse un instrumento público, escritura pública, con prueba de testigos. Pues sí, bueno, el 1700... usted nos dijo sí, ese punto. con prueba de testigos. Bueno, lo que estamos ahora es para concluir, sencillamente. Reitero, la causal cuarta del 218 del COGE trae un caso de violación indirecta de norma sustantiva, porque primero se provocó una violación directa de norma adjetiva o procesal. En el caso planteado, si usted está precisando que el 1717 casi, la redacción es casi igual. Casi se corresponde, digamos. Respecto a prueba. Entonces, ¿cuál sería la consecuencia para decidir respecto? La consecuencia es, ya muy bien, la consecuencia es que no se ha determinado la norma sustantiva, porque efectivamente vuelvo a decir, nuestro Código Civil aún conserva esta clase de normas que son de carácter adjetivo, ¿no? Por más que estén contenidas en un código, en un cuerpo legal evidentemente sustantivo, es necesario tener en cuenta, ¿verdad?, que su sentido, ¿no?, nos da es un modo de interpretación de cómo ha de entenderse ese tipo de declaraciones. Gracias. Ok. Sí. Yo sobre el segundo caso tengo algunas preguntas. Doctor. Y yo creo que su conclusión última es muy sencilla de responder o de resolver. Si nosotros revisamos el artículo 1715 del Código Civil, antes tiene un título y dice de la prueba de las obligaciones. Y efectivamente, allí tiene usted, hasta el artículo 1731, un grupo de disposiciones que en materia de obligaciones y contratos civiles nos sirven para justamente demostrar la existencia o la extinción de obligaciones. Y obviamente tienen la característica de procesales, ¿no? De procesales. Si es una situación que valía la pena destacar. Sin embargo, yo siempre reflexiono sobre este particular 1715 del Código Civil. Primera disposición de este título 21.
dice lo siguiente: incumple probar las obligaciones o su extinción al que alega a ellas o esta. Está claro. Pero esto fue incorporado, este segundo inciso, fue incorporado a consecuencia de la expedición del Código Orgánico General de Procesos, y textualmente dice: para la determinación de los medios de prueba se estará lo que dispone el Código Orgánico General de Procesos. Pregunta concreta entonces, señora doctora: ¿no será que a partir de esta disposición yo sí podría alegar vulneración de mis derechos como recurrente, como casacionista en este caso concreto, sosteniendo este particular que no debía estar a la norma que prevé y que bien ha citado usted el día de hoy, al 1727, sino por el contrario, a las del Código Orgánico General de Procesos que prevé, insisto, el segundo inciso del 1715? Esa es mi primera pregunta. Bueno, en cuanto, aquí es importante distinguir medio de prueba, ¿verdad? Efectivamente, en el COGEP se contienen los medios de prueba. Estos son los documentales, los periciales, los testimoniales, ¿verdad? Y su, digamos, y su clasificación, ¿verdad? Medios de prueba que, por cierto, deben pasar un tamiz de admisibilidad, pues caso contrario estaríamos cayendo en la ineficacia, como lo dice el artículo 160, si es verdad, ¿no? Sin embargo, ¿verdad? Una vez más, y perdóneme que insista, ¿no? De acuerdo a lo que le comentaba al doctor Bermúdez en la exposición anterior, no dejan de ser normas procedimentales, o sea, realmente no dejan de ser normas por las cuales debemos entender, ¿no? Qué efectos produce este tipo de medios probatorios, ¿verdad? Por ejemplo, fíjese, 1725 no está en el COGEP, no está, pero sin embargo, todos los jueces al resolver debemos acudir a ello, debemos acudir a él, ¿verdad? Para entender que la prueba de testigos, ¿no? Para probar la existencia de una obligación de más de $80 no resulta conducente, ¿no? No resulta conducente. Más allá o más acá, ¿verdad? Que efectivamente en la fase de admisibilidad probatoria nadie lo haya advertido, ni el juez, porque el juez también tiene filtro. El código dice, a petición de parte o de oficio, ¿no? ¿Cierto? Entonces, si bien no se ha advertido, sin embargo, es una norma, ¿no? Por la cual nosotros debemos entender el valor de una declaración testimonial, ¿no? Respecto a la cuantía mencionada, ¿no? Para probar la existencia de una obligación. Ok. Si estuviéramos litigando, lo que le voy a consultar merecería una objeción inmediata, pero por efectos académicos lo voy a tener que plantear en estas condiciones. Lo primero, se demanda la resolución del contrato y no la rescisión. ¿Es o no aquello correcto? Y dos, siendo por falta de pago de precio, materia de la compra-venta, falta de pago de precio, materia de la compra-venta, tengo que aplicar una norma de carácter general o una norma de carácter especial, dada la naturaleza del contrato de compra-venta previsto en este caso concreto. Sí, por supuesto. En primer lugar, para situarnos en el problema, efectivamente, cómo es que se produce la tradición de los inmuebles. La tradición de los inmuebles se produce una vez que la escritura pública por la cual se otorga esta compra-venta, no se puede otorgar de otra forma, ¿verdad? Se inscribe en el registro de la propiedad, ¿verdad? Solamente así tiene
Pero mi pregunta es Ya, puntual. sí, no. ¿Es resolución o es rescisión? Ya. No, es resolución. Ya, porque muy bien, es resolución. por falta claro. de pago, por falta Ya. de pago. ¿Cuál es el fundamento para que nosotros podamos, en este caso concreto, sabiendo que está de por medio contrato de compra-venta de inmueble y falta de pago de precio, para demandar? El fundamento de derecho. ¿Hay norma general o hay norma especial? ¿O habiendo las dos, tengo que sustentarme en las dos? Bueno, a ver, hay norma general que nosotros la tenemos en el Código Civil, ¿verdad? Y hay también... ¿Cuál? No importa el número, ¿cuál? Bueno, la cual nos habla en primer lugar de la tradición, que es el modo, el título, que es la compraventa, ¿verdad? Y que esto debe hacerse mediante escritura pública. Hay norma general que está, hay norma especial que está en la ley notarial cuando habla de las obligaciones de los notarios, que dicen que debe suscribir instrumentos públicos cuando se trate de traslación de dominio sobre bienes inmuebles, ¿no? Y la forma en la cual debe de hacerse, ¿verdad? Viendo que se hayan pagado los ¿cómo se dice? Los impuestos, ¿no? Porque eso es causa de nulidad. Y también viendo que las partes sean, efectivamente, sean capaces, ¿verdad? Esa es otra. Y que sean verificar la comparecencia de las partes a otorgar dichas escrituras. Bueno, yo hubiese preferido ahí tratar el tema del incumplimiento, ¿no? Condición resolutoria tácita. Ya, claro, en todo contrato tiene envuelta la condición resolutoria tácita de no cumplir con lo estipulado. Pero, sin embargo, debemos tener en cuenta que al aplicar, en cambio, ¿verdad?, aquella norma, tanto del 1717 como del 208, que es la del código, la del COGEP, ¿verdad? Debemos entonces estar, sobre todo teniendo en cuenta que es un código adjetivo orgánico, ¿verdad? Y en cuanto de superior jerarquía, debemos tener en cuenta eso, ¿no? Que debemos entender que el pago se cumplió, que no hay, ¿verdad? No hay lugar a la resolución. Entonces, por tanto, no habiendo lugar a la resolución, siéndole perfectamente oponible, ya que lo hizo en plena capacidad frente al notario al momento de otorgar la escritura pública, pues realmente le es perfectamente oponible esa declaración. Pero también recuerde que a partir del 1732 del Código Civil nosotros tenemos reglas que regulan específicamente el contrato de compra-venta, y el 1813 tiene una cláusula, una condición resolutoria especial para la compra-venta. Bueno, en este caso, sí, cuando se reserva ¿cómo es que se llama? Se entrega la cosa, pero se reserva hasta el total pago del precio, ¿verdad? Cuando hay una cláusula de reserva. Pero no es el caso. Acá se ha pagado, fíjese, tal como dice, en dinero corriente, en efectivo, y se ha pagado el precio completo. Gracias, doctora. Hasta ahí su defensa de los dos casos. Le rogamos abandonar la sala. Gracias. Para efectos de que el tribunal delibere respecto a la evaluación de esto. Muchas gracias. A ustedes les agradezco.